nosotros como especie, siento yo, vivimos en un delirio de grandeza, pero que es literalmente un delirio de grandeza. Y fui cayendo en una especie de estado meditativo, creo yo. Creo que la montaña me salvó de la locura de la pandemia. ¿Dónde empieza el cuerpo de la montaña? ¿Dónde termina y cómo se siente, ¿no? Entonces, de alguna manera, también ese mismo proceso de entender su propio cuerpo lo termina siendo la montaña misma, ¿no? Yo no entendía de qué hablaban cuando hablaban de estratos al principio, ¿no? Que es una sociedad tan estratificada que hasta califica a las personas con un número según su estrato. Hay ciertas preocupaciones que están muy vinculadas a la vida en sociedad y a los valores de la vida en sociedad, quedan allá lejísimos, como parecen irreales de pronto, y la preocupación pasa a ser otra, ¿no? Ella, en la medida en que entra en ese estado en el que corta amarras con el resto del mundo, también se va transformando físicamente, en el sentido, yo iba a decir se va abandonando, pero es que no se abandona. Eso es lo que te van a decir. Lo que te van a decir es, mirá cómo se abandonó. No se fijan los estándares. Yo no creo que la literatura pueda transformar el mundo, o sea, no lo va a cambiar, no creo que ni Trump ni Putin están leyendo en este momento El Monte de la Furia, pero sí creo que poco a poco, como un goteo casi invisible, va construyendo otro paradigma. Hay zonas en Bogotá, como esta zona, en la que uno puede ver con toda tranquilidad los árboles y el musgo así de presente, como si estuviéramos dentro de un bosque, como si estuviéramos en la montaña, porque resulta que, aunque no lo parezca a simple vista, estamos en la montaña, esto es parte de la montaña. Y este es uno de los temas fundamentales que aborda Fernanda Trías en su más reciente novela El Monte de las Furias, que acaba de merecerle el premio Sor Juana Inés de la Cruz, un premio que Fernanda ha ganado por segunda vez. Conversamos sobre este nuevo logro literario con Fernanda aquí en Bogotá para Aire Libre. Querida Fernanda, no podemos comenzar esta conversación sin felicitarte por haberlo hecho de nuevo, una vez más. Querido Salvador, muchas gracias. Qué bueno estar repitiendo esta conversación con otro libro, pero con las mismas buenas noticias. O sea, ya se va a volver costumbre. Por favor, avísenos cuando vuelves a ganar el Sor Juana Inés de la Cruz y vamos agendando una nueva reunión. ¿Cómo te has sentido? Bien, muy contenta, sí. Estamos aquí, tú lo revelas como nota de la autora al final, ¿no? Diciendo, escribí mirando a la montaña, teniendo la montaña cerca. Estas montañas, quienes vivimos en Bogotá, quienes conocemos Bogotá, sabemos de la Ciudad Roja, de Rogelio Salmona, de los ladrillos y de ese contraste tan bonito que hay entre el cielo y la montaña. Pero me contabas que también viviste en otro apartamento, casi se diría, encima de la montaña. Sí, acá ya estamos encima de la montaña, aunque no sé si se nota, pero en el momento en que empecé a escribir el libro, me había mudado en 2019, creo que fue hacia mediados de 2019, me había mudado a un apartamento que quedaba en el límite más oriental de Bogotá, y realmente ahí se terminaban las edificaciones, o sea, ese era prácticamente el último edificio antes de que empezara la montaña, donde ya por suerte es protegido y ya no se puede construir, porque si no hubieran seguido construyendo hasta no dejar nada. Pero hasta ahí se podía construir y ahí hicieron el último edificio. Y la particularidad de ese apartamento era que yo solo tenía, digamos que 2 grandes ventanales, pero que daban todos hacia la montaña y el apartamento no miraba hacia la ciudad. Entonces fue extraño, fue toda una experiencia, primero porque yo nunca me había mudado tan arriba, lo que los bogotanos dicen tan arriba, y es increíble porque cambia el clima, hace un frío increíble ahí arriba, hace muchísimo frío, incluso cuando en el resto de la ciudad hay sol, en ese punto puede estar lloviendo siempre, como si hubiera una nube que está estacionada realmente está estacionada sobre la montaña, pero entonces cambia completamente el clima de quienes viven ahí arriba. Entonces,
todas estas cosas ahora son parte, si leyeron la novela, la van a identificar como, ¿no? Vivir adentro de una nube, pero yo tenía esa sensación de estar viendo dentro de la nube. Y claro, digamos que como voy experimentando este cambio de lo que se siente vivir ahí, era un apartamento, siempre hacía frío, yo sentía que el viento se colaba por las ventanas, que el viento bajaba muy brutalmente de la montaña y hacía como ese ruidito, ¿no? Como que chiflaba. Y bueno, una cosa lleva a la otra hasta que empieza la pandemia. Y ahí cambia todo, porque cuando empieza la pandemia, ahí quedo encerrada en ese ambiente. Y ahí sí, ya 24/7, solamente yo, mirando la montaña, día y noche, y fui cayendo en una especie de estado meditativo, creo yo. Creo que la montaña me salvó de la locura de la pandemia. Pero realmente el libro surgió así, la montañera soy yo, transmutada, pero ese fue el germen. Estamos hablando, por supuesto, de El Monte de las Furias, no lo había dicho, quizá dándolo por sentado. Cuando conversamos la vez anterior, creo que hace 2 años, habíamos hablado de Mugre Rosa, y ahora escuchándote, yo viví en otra época en Bogotá, en esas montañas que están más allá, más al occidente, y efectivamente también estás un poquito arriba en la montaña y el clima normal de Bogotá se convierte en una especie de clima cálido comparado con ese. Y está esta cercanía de la nube. A veces tú decías ahora una nube como estacionada. Yo pensaba mientras escuchaba, pensaba como si la nube estuviera enamorada de la montaña. Pero habiendo leído la novela, me pregunto si es preciso que yo diga una cosa así. Si tú crees que la relación entre la nube y la montaña es una relación que pueda calificarse como amorosa, o no solamente eso. Lo que pasa es que a donde fue llegando la protagonista y fui llegando yo de alguna manera en mi trance y en mi, quién sabe en qué, en mi fantasía, ¿no? Como fui yo ingresando en esta fantasía de que yo estaba viviendo sola en la punta de la montaña, metida dentro de la nube. Creo que haber entendido en algún momento, y esto te diría la montañera, que la nube es la montaña, que la nube y la montaña son la misma cosa, ¿no? Entendiendo la montaña como, entendiendo todas las cosas como de una manera mucho más simbiótica. Eso pensaría, ¿no? Como que me acuerdo de haber sentido, la montaña no ha de sentir que los animales, por ejemplo, la invaden o viven allí, sino que son parte de su propio cuerpo. Sí, eso me parece muy lindo. Hay un momento bastante pronto y luego intercaladamente pasas a la montaña. Pasas de la montañera, digamos, que es la gran protagonista, a esta otra gran protagonista. No son los únicos personajes, pero esta otra gran protagonista, que es la montaña. Y hay un momento en el que dices algo así como las raíces se están hincando en la tierra, pero la montaña no tiene del todo claro si ese dolor es suyo. Si lo que siente la montaña pertenece a alguien más, a un ser independiente de ella, o como algunas personas dicen de las abejas y las flores, si en realidad las abejas y las flores no son acaso una sola cosa también, organismo, ¿no? Qué hermoso, sí, maravilloso. Sí, creo que sí, que ha habido una reflexión también porque, digamos, yo como humana, como autora, pero también la montañera, la protagonista mujer como humana, está intentando entender la montaña, y la pregunta que yo me hacía es ¿cómo es el tema cómo podría ser imaginariamente la relación, la corporalidad de la montaña? ¿Dónde empieza el cuerpo de la montaña? ¿Dónde termina y cómo se siente, ¿no? Entonces, de alguna manera, también ese mismo proceso de entender su propio cuerpo lo termina siendo la montaña misma, ¿no? Que en el origen, eso es uno de los primeros, de las primeras, en esa parte que estás citando es la parte donde la montaña trata de llegar a su recuerdo más antiguo. Y entonces recuerda la oscuridad de cuando todavía estaba dentro de la tierra y todavía no había emergido. Y ahí siento como que la montaña también está tratando de entender dónde empieza su cuerpo, dónde termina y cuáles son esos límites. Hablando de límites y de maneras de medirlos, puede ser espacialmente, pero también temporalmente, otro elemento que comienza a surgir en la lectura de la novela es, muy bien,
si yo soy la montañera, hay un tiempo. Si yo soy la montaña, hay otro tiempo. Y como que rápidamente nos transportas por lo menos a la posibilidad de imaginarnos otras dimensiones del tiempo, ¿no? Nosotros quizás nos organizamos por días, por semanas, por meses, por años. A partir de cierto punto quizá organizamos nuestros recuerdos ya por décadas y hablamos de nuestra época, nuestro tiempo. Pero hay un momento en el que me hiciste pensar en este concepto de kalpa, que de hecho yo lo leí una sola vez hace muchos años y lo describían de la misma manera en que lo describes. Dicen algo así como que, creo que es tibetano, pero me puedo equivocar, un kalpa transcurre cuando un ave arrastrando un pañuelo pasa tantas veces por la montaña que la gasta, digamos. Sí, totalmente, sí, lo he oído. Sí. Otra magnitud del tiempo. Y da la sensación, quienes conocemos Bogotá, y lo decía, y sus ladrillos, entendemos a qué te refieres cuando en la novela se habla de la ciudad roja. Está la ciudad roja, digamos, que para muchos puede significar la normalidad, el parámetro según el cual se mide todo, desde lo citadino. Está la periferia, y en la periferia está la montañera. Y está la montaña como aquello más allá de la periferia. Sí. Como más allá de la pared en Game of Thrones, una cosa así como... Más, ¿no? Esa especie, como suprahumano. Sí, entonces, ¿cómo fue que te encontraste entre estos confines? Porque me parece que una manera de acercarse a este texto tuyo, un concepto como para acercarse al concepto de linde, ¿no? De frontera, de confín. Sí, total. Yo, digamos que lo fui entendiendo así poco a poco, el tema de muchos lindes o muchos límites, muchas fronteras, ¿no? Está la ciudad, pero eso también se termina y luego empieza como lo que sería el pueblo, pero que puede ser como un suburbio o un caserío ya por fuera, pero luego después están los ranchos con los sembradíos de papa y los viveros con las flores, ¿no? Y aún más allá está todavía un camino de tierra que sigue subiendo y ahí llega a donde vive la protagonista, que ya es como una casa y después por ahí otra casa donde está el celador. Y a su vez está el jardín, que es otro límite, que es el límite de la domesticación de la naturaleza convertida en jardín. Y después de eso hay otro límite que es el cerco, que está separando, digamos, todo lo que el ser humano ha ido tomando de lo que todavía es montaña virgen, ¿no? Montaña agreste. Entonces están todos esos límites y yo como que me interesaba ir pensándolo así, además, por ejemplo, porque acá está el concepto en Colombia de los estratos, que me costó muchísimo entenderlo. O sea, yo no entendía de qué hablaban cuando hablaban de estratos al principio, ¿no? Que es una sociedad tan estratificada que hasta califica a las personas con un número según su estrato. Que es digamos, para quienes no conozcan Colombia, es como las encuestas de economía que hablan de niveles socioeconómicos, que es una manera un poco más genérica, ¿no? Que es del 1 al 6, y el 6 siendo el estrato más alto, que sería entonces el nivel socioeconómico más alto, pero que está vinculado a dónde vivís, al barrio, porque realmente no está vinculado a tus ingresos y no hacen un análisis de tus ingresos. Tú de pronto te gastas toda la plata, pero para vivir en el mejor barrio y ya te ponen el estrato más alto. Pero entonces ahí los servicios son más caros y hay otra serie de cosas. Pero entonces, yo cuando veía todos estos límites también veía como unos ciertos estratos de vulnerabilidad, digamos, y de acceso a una cantidad de cosas, incluso de protección estatal, hasta que el último es más alejado de la mano del Estado. Y a su vez, estos estratos me hacían pensar en la estratificación de la roca cuando vemos el corte transversal de la montaña, ¿no? Entonces estaba todo muy vinculado y a partir de ahí voy como construyendo capas de sentido. Claramente la montañera, nos vamos enterando de su historia de a poquitos, y vamos viendo, bueno, que no tuvo suerte en el lugar en el que nació, no tuvo suerte con las mujeres con las que creció, quizás más con la abuela,
que con la madre. Y vemos cómo de alguna manera nace ya en la periferia, digamos, del privilegio, ¿no? Alejada del privilegio. Y sin embargo, hay otros lugares que desde ese lugar de poco privilegio pueden verse como todavía más abajo, digamos, pero que topográficamente en realidad están más arriba. Claro. ¿No? Mientras va alejándose de cualquier tipo de red estatal, social, incluso familiar, va escalando y va poco a poco como que deshilachándose en su contacto con la ciudad como referencia del todo. Y pareciera que se va produciendo en ella también un gradual deshilachamiento, ¿no? Sí, yo siento como que ese subir, cuanto más arriba, había una especie de mayor, no sé, acercamiento hacia lo salvaje, digamos, como un devenir, como un decir, voy soltando más lastres de la civilización, que luego vamos a ver que habría que cuestionar lo que llamamos civilización y lo civilizado, ¿no? Entonces, mientras más abajo está la civilización, cuanto más arriba van hacia eso salvaje, y luego el camino interno de la protagonista es ese deshacerse cada vez más de todas esas cosas impuestas y autoimpuestas y aprendidas hacia, bueno, los que la rodean dirán que se salvajizó, ¿no? O sea, de ahí la montañera, digamos, ¿no? Exacto, la montañera. Por supuesto que lo que yo planteo ahí una lectura de decir, bueno, ¿quién se salvajizó? ¿No? Sí, ¿o acaso no se está acercando ella a algo primordial de lo que nos alejamos para comenzar? Y más humano, incluso, más, al contrario, más cercano a lo que llamamos humano y humanidad. Y hasta da la sensación de que más allá de lo humano, incluso, en la dirección de lo humano, pero incluso en la dirección también de una naturaleza más abarcadora, ¿no? Como una concepción del humano menos separado de un entorno primordial, ¿no? Sí, 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 sí. Yo pensaba mucho en eso, en cómo, al momento de construir La voz de la montaña, por ejemplo, yo decía, es imposible, ¿sí? Yo como escritora me estoy planteando una tarea imposible, porque con la herramienta humana del lenguaje estoy tratando de llegar o hacer hablar a una entidad que está por encima del humano, que trasciende lo humano en todos los aspectos. Entonces, ahí había una especie de tarea imposible, pero yo decía, tiene que haber una manera de lograr, es un artificio evidentemente, ¿no? Pero tiene que haber una manera de lograr dar con algo que se sienta suprahumano, ¿no? Que esté, como decías, al otro lado del muro, trascendiendo. Y claro, digamos, ahí estaba la dificultad técnica y poética al momento de la escritura. Una de las cosas que más me han remecido de la lectura de El Monte de las Furias creo que hasta ahora lo hemos estado hablando como una especie de alejamiento tras una y otra frontera, tras un y otro límite, pero creo que también hay un poderoso descentramiento, en el sentido de resquebrajar la idea de que el centro es la ciudad y de que el centro somos las personas, o los seres humanos, o lo que supuestamente más nos importa. Aunque no sea de una manera súper explícita, se deja sentir que hay un tipo de preocupaciones en la ciudad, mientras que alejándose de ella desaparecen y aparecen otro tipo, ni siquiera creo que de preocupaciones, otro tipo ¿de qué le podríamos decir? Como de atención sobre otra cosa. Sí, otro tipo otra manera de mirar, me parece, otra manera de estar en el mundo. Y es real, porque creo que en la medida en que te salís del centro urbano y te vas a vivir a un lugar, todo el mundo que se va a vivir al campo, o que te habla de que, o que se van a vivir a lugares realmente periféricos, a la selva, etcétera, te hablan de que de pronto ciertas preocupaciones que están muy
vinculadas a la vida en sociedad y a los valores de la vida en sociedad, quedan allá lejísimos, como parecen irreales de pronto, y la preocupación pasa a ser otra, ¿no? Como que una cosa mucho más material y mucho más concreta, como la preocupación es que llueva para que esta huerta no se seque. La preocupación es que no haya una maleza que te mate todo lo... No sé, y eso radicalmente te pone en el presente. Que creo que es un poco lo que... Me interesa mucho eso de algo que te pone en el presente, que te saca del futuro, de ese pensamiento sobre el futuro, de ese anhelo y ideas de lo que quiero hacer en el futuro, porque ese estar radicalmente en el presente es lo que se llama meditación. O sea, meditar es eso, es tratar de quedarte en el momento presente, ¿no? Que sabemos que es muy difícil y que inevitablemente va a haber un vaivén, pero de determinada manera creo que por ejemplo, la manera en que la protagonista empieza poco a poco a relacionarse con todo lo que la rodea, desde un hongo hasta un tallo, hasta un pájaro, etcétera, se convierte en una tarea meditativa en el sentido de que eso en ese momento es lo único que importa, en ese preciso instante es lo único que importa, y cuando otra cosa pasa a importar, eso es lo único que importa en ese momento, ¿no? Hay como una especie de equivalencia que parece que generamos quizás sin notarla, que es lo habitual como natural. Lo que habitualmente sucede, comenzamos a interpretarlo como si estuviera sucediendo de forma natural, cuando no necesariamente es así, y da la sensación que la distancia de esta mujer, que luego se entera que la llaman la montañera, ¿no? Que luego se entera que es referencia para algunas cosas como de quien ha cruzado un límite quizás sin retorno. Sí. Me parece que desde el punto de vista que ella alcanza, comienza a notarse la artificialidad de lo habitual desde el punto de vista de lo citadino, claro, de las prácticas preocupaciones, aspiraciones de la ciudad, sí, ¿no? Y sí, que por lo tanto el desprenderse de eso es un acercamiento a la sabiduría, ¿no? Sí, y también o sea, ella en la medida en que entra en ese estado en el que corta amarras con el resto del mundo, también se va transformando físicamente, en el sentido, yo iba a decir se va abandonando, pero es que no se abandona. Eso es lo que te van a decir. Lo que te van a decir es, mirá cómo se abandonó, ¿no? Sí. Porque ya no se cuida y no se fijan los estándares de cómo nosotros los humanos, mucho más las mujeres, pero todas las personas, tenemos que adecuarnos a unos estándares mínimos de presentabilidad para no... para no ser un impresentable. Simplemente para no ser impresentable, pero que rápidamente vamos a ser vistos como locos y generar una gran incomprensión y por lo tanto miedo, porque el ser humano no puede separar la incomprensión del miedo, ¿no? Entonces ella en el momento en que se deja todo el pelo crecer, nunca más se lo corta, ya empieza a aparecer el yeti, pero yo pensaba, hay figuras mitológicas, folclóricas de los Andes, de la región de los Andes, que hablan de eso, de mujeres, la Madremonte y la Patasola, son unas figuras folclóricas de esta zona de los Andes, creo que se comparte un poco con Ecuador y con Venezuela, donde los campesinos dicen haber visto un espíritu, un espectro, que es una mujer, mitad monte, mitad mujer, mitad selvática. Y en realidad yo pensaba, ¿no? Tal vez simplemente es una mujer que habita ahí y que habita sola en el medio del bosque, nadie sabe que ella está ahí en total soledad, y que si la ves te asusta como un espanto, que parece una mitad mujer, mitad monte. Entonces yo tenía estas referencias también de estas leyendas folclóricas. Me había interesado mucho el tema de la hibridez del cuerpo, de pensar un cuerpo devenido vegetal, un cuerpo humano devenido vegetal. Y como ahí lo tenía presente, algunas representaciones también que había visto, de dibujos de estas leyendas, etcétera, y como que eso me guiaba en mi imaginario, ¿viste?
Me parece interesantísimo esta idea de que se parece a lo que en el taoísmo llaman el Wu Wei, el Wei Wu Wei, que es como esta sutileza de hacer sin hacer, que tiene que ver con rendirse o abandonarse, pero no en el sentido necesariamente de tirar la toalla, sino en el sentido de entender para dónde va la corriente y entregarse, entendiendo que cualquier otra pretensión, como las pretensiones humanas, las pretensiones vinculadas al ego, no solamente son artificiales, sino de alguna forma van a contracorriente. Y esto que mencionas me hace pensar, la montañera, llamémosla así, aunque ella no se refiere a sí misma de esa forma, ¿no? Pero en algún punto dice, la montaña me está haciendo entender, algo está sucediendo en otros ritmos, lentamente, pero de una manera que tiene que ver con la experiencia más allá, y no tanto con la comprensión o con un raciocinio, sino con voy entendiendo que ella dice, mi tarea al principio es tratar casi que de detener al monte, detener su crecimiento, mantener el perímetro del jardín hasta ahí, y eso implica un trabajo de cada día, limpiar la casa. Tan pronto ese trabajo constante se detiene, es como si la montaña hubiera dicho desde antes, mira, haz todo el esfuerzo que quieras. Sí, yo me imagino eso, me imagino la montaña muerta de la risa, ni siquiera entendiendo qué es lo que está pasando. Es como ver a una hormiga hacer su trabajo incansable, y es en un chasqueo de dedos que la montaña se toma todo eso otra vez, lo reclama. En algún momento va a imponerse. Sí, y eso me parece increíble, o sea, a mí, es que claro, el proceso de escritura está hecho de tantas referencias y acumulaciones que a veces no tienen nada que ver, pero por ejemplo, a mí me impactó mucho ver cómo la zona de exclusión en Chernóbil, toda esa zona a la que nadie puede vivir ahí, nadie puede entrar ahí porque hay altos niveles de contaminación alrededor de la central nuclear, ver fotos actuales y cómo la naturaleza se ha tomado esa ciudad, lo que era ese pueblo, digamos, una ciudad, había edificios grandes, están totalmente tomados por la vegetación. Es una cosa 100% apocalíptica, pero eso me traía a mí imágenes de, bueno, si la civilización, si el ser humano, la especie humana desapareciera, se extinguiera, lo que pasaría es eso. La naturaleza poco a poco se tomaría todo hasta que no verías, ni siquiera, no quedarían vestigios porque estarían cubiertos. Como, por ejemplo, ha pasado con pirámides, en Perú, en México, sí, que estaban ahí abajo, parecía una montaña, y lo que estaban era cubiertas por lo mismo podría pasar con nuestras grandes ciudades, ¿no? Entonces, todo eso, todas esas reflexiones me hacían pensar me hacían cuestionarme mi lugar, mi tamaño humano. Y me parece, hay un momento que ella dice, la montaña pone a cada uno en su lugar, ¿sí? En el sentido de que nosotros como especie, siento yo, vivimos en un delirio de grandeza, pero que es literalmente un delirio de grandeza, porque realmente cuando nos pensamos en relación al tiempo geológico, por ejemplo, somos una hormiga, un mosquito que pasó por ahí. Entonces eso, yo digo, qué interesante, pero tenemos que empezar a cambiar los relatos, que las narrativas también incluyan esa otra mirada, donde nos vean a los humanos chiquititos, porque si no siempre es el gran héroe y los relatos siempre son absolutamente centrados en la figura humana, etcétera, como gran héroe, gran antihéroe, lo que quieras, y hay una cantidad de otras miradas que jamás ni entran en el relato, que si las escucháramos, no sé, yo lo siento como casi irónico, ¿sí? Como que si escucháramos esas otras miradas, el héroe sería así, ¿no? Y lo otro, y no sería nada, sería eso, un suspiro que pasa, ¿no? Por el tiempo. Creo que en parte me intentaba referir a eso cuando hablaba del descentramiento. De hecho, hay un punto en el que, como si fuera un estallido, repartes los puntos de vista, ya no solo entre una humana periférica y luego la montaña, sino incluso entre una rama que, si no me equivoco, creo que es de un yarumo,
que luego cae y un pedacito de algo que unas hormigas llevan y las hacen parte de su nido, y luego ese pedacito de corteza de árbol que es recogido por una hormiga que pesa 1/3 del peso de este pedacito y lo lleva a un lugar, se convierte durante un momento, en un capítulo en particular, en, si no narrador, punto de vista, arrebatando el punto de vista nuestro, del que somos incapaces de apartarnos, de una manera que es casi cataclísmica para nuestra costumbre, para nuestro hábito de seguir viendo desde nosotros mismos, ¿no? Sí, eso para mí fue liberador, te diría, incluso como escritora, poder asumir esos otros puntos de vista y poder decir, pero también porque había un deseo, cuando yo parto a escribir, un deseo de horizontalidad. O sea, yo quería poner todo al mismo nivel. La humana, la montaña, la hoja del yarumo, la corteza, estaba la vaca también, la vaca, o sea, como cómo poder tratar de darle a todo un mismo lugar, evidentemente distinto, porque también cada uno tiene su peculiaridad, pero ponerlo en el centro por un momento, por un momentito, ¿no? Y eso fue parte del esfuerzo. Y puede ser contraintuitivo, pero es muy curioso y muy diciente lo liberador que mencionas que puede ser. Es decir, como si tuviéramos un temor primordial a desplazarnos del centro como punto de vista, cuando en realidad lo que hay al otro lado de ese temor puede ser profundamente liberador y profundamente positivo para todas las especies, digamos, ¿no? Yo creo, sí. Yo creo que poco a poco vamos a ir viendo cada vez más narrativas que descentradas, como vos decís. Y digamos mi deseo, porque además yo sí creo mucho en que, yo no creo que la literatura pueda transformar el mundo, o sea, no lo va a cambiar, no creo que ni Trump ni Putin están leyendo en este momento El Monte de las Furias, pero quiero decir, pero sí creo que poco a poco, como un goteo casi invisible, va construyendo otro paradigma, de otra manera de mirar las cosas, de entender el mundo, ¿no? Entonces, te permite muy lentamente, puede igual pasar siglos, pero muy lentamente te permite ir viendo, puede haber otra manera, ¿no? Y entonces eso hace el arte un poco. Hace poco estuvo aquí en Bogotá Lucrecia Martel en el mercado audiovisual y pude ver en YouTube la charla que dio, y en un momento en la charla ella dice: en parte estamos como estamos por la cultura, no perdamos eso de vista, dice, por una manera predominante, la manera hegemónica de la cultura que ha construido este mundo, y su reclamo de alguna manera, o su consejo o su pedido para quienes la escuchaban, muchos y muchas aspirantes a cineastas quizás, decía: no nos olvidemos que desde el cine, como desde la literatura, aunque pueda ser en 100 años o más, podemos comenzar a inventar el mundo que vendrá. Claro. Como lo mencionas, incluso ¿no? más en el cine, porque bueno, obviamente hay más personas que miran películas que leen, pero por supuesto, o sea, hay digamos, desde estas son narrativas que nos están contando el mundo, lo están leyendo de una determinada manera. Y vos la podés leer así, o la podés leer así, o la podés leer así. Entonces, ese es el papel. Lo que pasa es que también es otro tiempo. Sí, también es otro tiempo, va a una velocidad que parece, al principio parece que no aporta nada, pero claro, cuando lo miras en retrospectiva empezás a ver que va construyendo otros relatos, otras maneras empezamos a hablar de estas cosas, por ejemplo, ya el simple hecho de poder tener una conversación, de poder colectivizar, hablar de eso, de decir, bueno, y si nos saliéramos del centro, ¿cómo sería, no? No sé, tal vez me quiero consolar con eso, pero... Pero también me dejas pensando en que no necesariamente tiene que ser una comparación entre los humanos y la montaña. O sea, no es que tengamos que imaginar una montaña para darnos cuenta de que hay otros horizontes temporales. En otros momentos de la humanidad, o en este mismo momento, en otras culturas, hay perspectivas que son mucho menos inmediatistas que la occidental. La occidental que gira alrededor del individuo, ¿no? Que también es un invento relativamente reciente,
más individual que alguien que se siente tan parte de una comunidad que puede extender su solidaridad no solo a sus vecinos, sino a 3 o 4 generaciones posteriores. Y si tu solidaridad se extiende de esa forma, tu concepción del tiempo también, y qué cosa es rápido, qué cosa es lento. A veces he escuchado decir algo así como ni la Unión Soviética ni Estados Unidos podía tener ninguna perspectiva de victoria en Afganistán, cuando estás hablando de una cultura que podía ver ese conflicto como un pedacito de 7 siglos. Claro. Como decir, se van a ir en algún momento, como en efecto se han ido. Como se han ido, si sean 7 siglos, sí, exactamente. Hay un elemento que me encantó. No sé si voy a ser capaz de parafrasearlo suficientemente bien, pero en un momento dices algo así como, es como el dedo que encuentra una especie de huequito en la tela y comienza a hurgar y a hurgar y a hurgar hasta que lo atraviesa. Pero no es tu voluntad, dices algo así, es el dedo. Cuéntame qué hay detrás de eso, o del otro lado de la tela. Locuras mías, no sé. Mira, eso para mí es escribir, de alguna manera. O sea, ese gesto es escribir, aunque sí hay un poco de voluntad. Pero quiero decir, la necesidad de ir hurgando y hurgando y hurgando en un mismo lugar para poder llegar a algo, para poder encontrar algo. Para mí escribir no es, empiezo a escribir y quiero llegar de acá a acá y entonces lo que tengo que hacer es avanzar. No, yo lo que siento que tengo que hacer es hurgar. Hurgar y hurgar, ¿no? Y ese empecinamiento, dice ella, ¿no? Ella habla de un empecinamiento y dice que es el dedo, que no es su voluntad, que es el dedo que se ha empecinado con ese agujerito y lo agranda y lo agranda y lo agranda. Pero había mucho en lo que yo, digamos, estaba al tiempo que escribía, no sé por qué mucho lo sentía que era una metáfora de lo que se siente escribir para mí. Incluso con lo más místico de la relación con la montaña. Cuando decía, la montaña me está hablando, la montaña me está enseñando, dice la mujer. Yo pensaba, a veces si yo quedaba trancada en la novela, yo miraba así por la ventana, miraba y decía, por favor, dame una idea, sí, dame una idea. Y me la daba, pero tenía que saber esperar. Claro, hay que entregarse otros tiempos. Me hacía también pensar esta figura, esta imagen, al propio movimiento de las raíces, imperceptible quizá de un día para el otro, ¿no? Pero constante y aparentemente hacia la oscuridad y al mismo tiempo también hacia una nutrición de otra envergadura. Y me dejaba pensando si no era acaso otra manera de referirse a la vida misma, al impulso de la vida, que es como el movimiento del agua, que de pronto encuentra una pendiente y va por ahí. Y no es que esté buscando llegar a donde quería llegar, no hay nada planeado, hay una especie de fuerza más grande, natural, que en el universo que creas en la novela, o en el que reconoces, o en el que descubriste, porque ya no sé muy bien, creo que hay un punto en el que puede ser menos crear que descubrir, o una combinación, o acaso crear es realmente abrirse a descubrir, y en ese sentido, como decíamos, abandonarse, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Mira, yo de las cosas más emocionantes que más me ampliaron un poco la mirada para también después estar poder escribir, fue leer sobre inteligencia vegetal. La población general y todos nosotros no estamos al día de todo lo que se va descubriendo, porque nosotros venimos atrás, ¿no? Pero los últimos descubrimientos que los científicos que estudian las plantas han hecho, que es una cosa impresionante porque se está entendiendo cada vez más y a gran velocidad la inteligencia vegetal. Lo que pasa es que es supremamente difícil de hacerlo, de estudiarla y de entenderla, porque a su vez eso funciona en otro tiempo. Pero algo que a mí me impresionó es, por ejemplo, leer sobre cómo se comunican los árboles. Y entender que hay cosas que simplemente te dejan choqueado, o sea, sí, te vuelan la cabeza porque los árboles y las plantas se comunican por las raíces. Por las raíces se pasan unos a otros las sustancias que necesitan si uno está enfermo. Si uno está enfermo,
obtiene a través de las raíces del otro una determinada sustancia nutriente que la puede necesitar. Las plantas se avisan de depredadores a través de moléculas que viajan empujadas por el viento, que son como, lo que yo entiendo es como un olor básicamente, no sé si es un olor, porque también hay límites a lo que yo puedo entender de lo que leo, pero son unas moléculas que el viento las transporta y que dice depredadores. Entonces imagínate eso, o sea, imagínate lo poquito que sabemos. Esto es, y además otra cosa que se puede leer leyendo a Stefano Mancuso, que es un botánico, un científico italiano que específicamente estudia la inteligencia vegetal, nos dice que las plantas se han identificado, que las plantas tienen los mismos 5 sentidos que el ser humano, más al menos otros 10. Y pueden tener más sentidos, pero los que se han identificado son estos 15. Entonces imagínate que tener acceso, esto yo creo que tendríamos que estudiarlo constante, todo el mundo lo tendría que estudiar, tendríamos que estar hablando de esto más que de otras cosas, porque esto te transforma la manera de entender todo. Te transforma la manera en que la próxima vez que vayas a... O sea, realmente es un organismo vivo colectivo. De alguna manera un poquito esto entre la abeja y la flor, esta exacto. ilusión que tenemos nosotros, la certeza que se trata de entidades separadas, pero que no podemos imaginar realmente por separado. Pero totalmente, y de hecho las plantas, los árboles, construyen tejidos sociales. O sea, sí se están comunicando por las raíces y se avisan cosas, no sé qué, pero estrictamente no son la misma planta. Es un tejido social. Claro, es nuestra lógica actual de las cosas que nos hace proyectar la idea de individualidad, un arbolito por aquí y este es otro, no es el mismo, la idea que puede que sea una verdadera salvajada de pensar en trasplantes cuando es parte de un ecosistema. Y te escuchaba de esto de la capacidad de transformarnos entendiendo estas otras narrativas o estos otros descubrimientos, y pensaba en este libro y luego en el documental que sacó Michael Pollan sobre cómo transformar tu mente, ¿no? How to Change Your Mind, que es su investigación sobre hongos, la investigación o los conocimientos ancestrales con ayahuasca, con guachuma, donde efectivamente, mientras que la ciencia va a su propia velocidad y es otra manera de conocer, muchas culturas ancestrales tenían esa comunicación y los grandes chamanes entendían más que el resto de la comunidad una lógica vegetal, una sabiduría vegetal. Sí, porque además lo interesante es que, bueno, nosotros occidentales necesitamos que los científicos nos vengan a decir que se comprobaron estos 15 sentidos, pero probablemente es mediante la observación cercana y amorosa y el conocimiento de generaciones y generaciones, intuitivamente se puede llegar a ese conocimiento. Tal vez no lo puedo verificar científicamente, pero cuando a mí me dicen no, porque sí se descubrió que tal, el hongo es un ser sintiente, no me digas, o sea, a mí no me sorprende. Sí. Pero bueno, necesitamos que nos vengan a decir. Y hay mucha soberbia, ¿no? Antropocéntrica desde ahí, pensando que le estamos otorgando ahora la capacidad de sentir a una entidad que probablemente es nuestro ancestro, ¿no? Sí. Siempre me ha gustado la idea de ver el libro como un artefacto incluso mágico, que tiene formas abstractas que corresponden casi a cualquier otro libro, pero que nunca puedes anticipar del todo qué cosa vas a encontrar cuando hagas este movimiento, que si fuéramos marcianos habría que explicar la técnica, primero se abre acá, se lee de aquí para acá. Y sin embargo hay una cantidad de libros, algunos de ellos muy buenos, con los que uno se siente más o menos rápido, capaz de saber para dónde va a ir, aunque no pueda predecirlo del todo. Te decía antes de comenzar a grabar que una de las cosas que más he valorado en la experiencia de leer El Monte de las Furias es adentrarme, así como el dedo en la tela, en la lectura, y estar maravillado de conservar todavía la sensación de no saber para dónde ir. Creo que eso mantiene en el lector una frescura que a mí me ha llevado a esas sensaciones fantásticas que suelen perderse en la infancia, ¿no? Donde era más frecuente y más común estar ante algo nuevo, que además tiene la capacidad de
recordarte que nuestra mente es elástica y que puede concebir, percibir, imaginar de otras maneras. Creo que has hecho un ejercicio extraordinario de imaginación, un generosísimo ejercicio de ir más allá de los límites que recomiendo muchísimo. Entiendo mucho que hayan valorado tanto este libro como para volver a otorgarte el Sor Juana Inés de la Cruz. Muchas gracias por escribirlo, muchas gracias por estar otra vez en Aire Libre. Gracias, Salvador. No, muchas gracias a ustedes por venir a acompañarme acá en aquí rodeados de montañas. No sé si se van a ver en la cámara, pero sepan que la montaña nos está mirando, es testigo de esta conversación. Gracias, muchas gracias por acercarte a este libro. Ojalá que hasta muy pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Mayurita. No, qué maravilla, de verdad que me ha parecido, como se dice, un viajezazo.